En un restaurante común, una joven mesera es humillada públicamente cuando un cliente arrogante grita: «¡Tú no hablas inglés!». Todos esperan que baje la cabeza, pero su respuesta en 9 idiomas cambia el destino de la noche. Lo que parecía una burla se convierte en una oportunidad inesperada cuando un millonario misterioso se levanta de su mesa. ¿Qué vio en ella? ¿Y por qué su vida nunca volverá a ser igual? Me llamo Elena Morales y, aunque muchos aquí me ven solo como la muchacha que sirve mesas con una sonrisa cansada, yo sé que soy mucho más que un delantal manchado de café. Nací en Ciudad de México, hija de un maestro de primaria y de una enfermera que trabajaba en turnos interminables. Crecí rodeada de libros y de conversaciones en distintos idiomas, porque mi padre, apasionado de las lenguas, me enseñaba a repetir palabras en francés, en inglés y hasta en alemán cuando yo apenas sabía escribir mi propio nombre. Quizá por eso, aún aquí en Chicago, lavando platos y corriendo entre mesas, nunca he sentido que mi mundo sea pequeño. Trabajo en un restaurante latino ubicado en un barrio bullicioso, donde las paredes guardan fotografías antiguas de mariachi y banderas descoloridas que nos recuerdan que la nostalgia también se sirve en el menú. Al entrar, uno percibe de inmediato el olor intenso de las arepas recién hechas, el sonido del aceite chisporroteando en la cocina y la mezcla de voces, el español acelerado de los cocineros, el inglés entrecortado de algunos clientes, el murmullo de familias enteras que se ríen mientras esperan la comida. Mis días empiezan muy temprano. Camino desde mi pequeño apartamento hasta la parada del autobús con el uniforme guardado en una mochila. Al llegar, me cambio y amarro mi cabello en un moño apretado. A veces, me miro en el espejo del baño del restaurante y casi no reconozco a la joven que sueña con ser intérprete internacional. Pero lo recuerdo. No vine hasta aquí para olvidarme de mis sueños, sino para alimentarlos, aunque sea sirviendo mesas hasta que las manos me duelan. Ese día en particular, el restaurante estaba más lleno de lo habitual. Era viernes por la tarde y las mesas se ocupaban rápidamente por trabajadores que buscaban una comida caliente después de una semana pesada. Yo iba de un lado a otro, llevando platos de enchiladas, copas de vino barato y jarras de agua con limón. Todo parecía rutinario, hasta que noté la entrada de un grupo que alteró de inmediato el ambiente. Eran hombres de traje oscuro, con relojes brillantes en la muñeca y voces demasiado fuertes para un espacio tan pequeño. En el centro iba uno que, desde el primer momento, llamó mi atención. Caminaba con paso firme, con la barbilla alta y la mirada como si todo le perteneciera. Más tarde sabría que se llamaba Mark Stevenson, pero en ese instante solo lo reconocí como ese tipo que va a dar problemas. El murmullo del restaurante bajó un tono, como si todos entendieran que no eran clientes cualquiera. Me acerqué a su mesa con mi libreta en la mano y la mejor sonrisa que pude dibujar. «Buenas tardes, bienvenidos. ¿Qué desean beber?», pregunté en inglés claro, aunque con mi acento inevitable. Mark me miró de arriba a abajo, deteniéndose un segundo de más en mis zapatos gastados, y respondió algo burlón a sus compañeros. Ellos rieron. No entendí todas las palabras, pero entendí la intención. Ya me habían colocado en una caja invisible, la de la chica que apenas se defiende en inglés. No era la primera vez que alguien me miraba así. Muchas veces he sentido que aquí en Estados Unidos camino con un letrero invisible en la frente que dice «extranjera». Sin embargo, ese día algo distinto comenzó a gestarse en el aire. No podía imaginarlo aún, pero esa tarde marcaría un antes y un después en mi vida. Seguí tomando órdenes, sirviendo bebidas y anotando platos mientras trataba de ignorar las risas ahogadas que llegaban desde aquella mesa. Mis compañeros de trabajo también lo notaban, pero nadie se atrevía a intervenir. En este país, los clientes con dinero parecen tener siempre la última palabra, y los meseros solo bajamos la cabeza. Al pasar junto a otra mesa, sentí que un par de ojos me seguían con atención. Era un hombre mayor, de barba cuidadosamente recortada y traje gris. No estaba acompañado, bebía té lentamente,
como quien observa el mundo con paciencia. No lo conocía, pero su mirada no era de burla, sino de interés tranquilo. No sabía entonces que más adelante su presencia sería decisiva en mi destino. El turno avanzaba y, aunque yo intentaba mantenerme enfocada en mi trabajo, presentía que el silencio del restaurante no tardaría en romperse con algo más que el choque de platos y el tintinear de vasos. Ese presentimiento no me falló. La primera señal de que algo iba a desbordarse llegó cuando me acerqué de nuevo a la mesa de Mark Stevenson, con la bandeja llena de vasos de agua y rodajas de limón flotando como pequeñas lunas. Colocaba los vasos uno a uno cuando escuché su voz, fuerte y cargada de una ironía que no se molestaba en disimular. ¿Tú hablas inglés?, dijo, mirándome directamente, como si quisiera que todos alrededor lo escucharan. El murmullo del restaurante bajó aún más. Sentí como varias cabezas se giraban hacia mí, esperando mi reacción. Mis manos, aunque firmes, apretaron con fuerza la bandeja contra la palma. Contesté en inglés. Yes, sir. What would you like to order? Mark soltó una carcajada y sus acompañantes lo imitaron. No respondía a mi pregunta. Parecía más interesado en convertirme en espectáculo que en elegir su comida. She said, yes, sir, repitió, exagerando mi acento y provocando risas en su mesa. Era un juego cruel, uno que conocía demasiado bien, usar las palabras como armas para dejar a alguien en evidencia. Tragué saliva y me forcé a mantener la calma. No era la primera vez que alguien se burlaba de mi manera de hablar. Sin embargo, la diferencia era que esta vez todo el restaurante estaba en silencio, pendiente de cada palabra, como si estuviéramos en un escenario improvisado. Uno de sus colegas, un hombre calvo con corbata azul, intentó suavizar la situación. «Mark, vamos, déjala trabajar». Pero Stevenson levantó la mano, decidido a prolongar el momento. «No, no. Quiero saber qué más puede decir», dijo con voz teatral. Quizá solo memoriza frases, como un loro. Las carcajadas se repitieron. Yo sentí un calor subir por mi rostro, pero respiré hondo. Miré a mi alrededor. Algunos clientes bajaban los ojos, incómodos. Otros, en cambio, esperaban ver qué haría yo. El gerente, parado detrás de la barra, no se movía, atrapado entre la obediencia al cliente y la justicia hacia su empleada. En ese instante, recordé a mi padre repitiéndome, cuando era niña: «El conocimiento es tu espada invisible, Elena. Algún día, cuando menos lo esperes, te defenderá». Tomé la libreta con firmeza y repetí, en inglés, con un tono claro que no dejaba lugar a dudas: «Sir, if you tell me your order, I'll be happy to serve you». Por un segundo, pensé que ahí terminaría todo, que se conformaría con la burla inicial. Pero Mark sonrió con un brillo frío en los ojos. Se inclinó hacia mí y pronunció, despacio, cada palabra como un dardo: «Why don't you go back to your country?» El silencio que cayó después fue absoluto. Pude escuchar el chisporroteo de la parrilla en la cocina, el tintinear de un tenedor contra un plato en la mesa del fondo. Mi corazón latía tan fuerte que temí que se notara en mi cuello. Las miradas me atravesaban como agujas. En esos segundos, tuve que decidir: bajar la cabeza, fingir que no escuché y seguir como si nada, o enfrentarme al ridículo que me habían tendido. No sabía aún cómo lo haría, pero sentí con claridad que aquel instante iba a cambiarlo todo. Mientras trataba de mantener mi respiración estable, levanté los ojos y lo miré fijamente. Había algo dentro de mí que ya no estaba dispuesta a esconder. El silencio que había presentido terminó cayendo sobre el restaurante como una losa. Yo estaba junto a la mesa de Mark y sus colegas, con la bandeja apoyada en mi cadera, cuando él decidió dar el golpe que todos esperaban. «You don't even speak English, right?», dijo en voz alta, arrastrando las palabras para que todos las escucharan. Después, añadió en un español torpe: «¿Por qué no vuelves a tu país?». La frase, dicha con ese acento burlón,
Atravesó el aire y se estrelló en mis oídos como un vaso contra el suelo. El murmullo del restaurante se apagó de inmediato. Solo se escuchaba la música bajita que venía de los altavoces. Una vieja ranchera que de pronto sonaba extraña, desubicada, como si no perteneciera a ese momento. Sentí un calor repentino en el rostro. Mi primera reacción fue bajar la mirada, como había hecho tantas veces antes para evitar conflictos. Pensé en seguir con mi trabajo, en fingir que no había oído nada. El gerente me observaba desde la barra, tenso, como esperando que todo se resolviera solo. Mis compañeros de trabajo intercambiaban miradas incómodas, incapaces de intervenir. Yo conocía ese guión. Sabía que si guardaba silencio, el comentario quedaría flotando. Mark ganaría su risa fácil, y mi humillación pasaría desapercibida como una más en la larga lista que llevamos los inmigrantes en este país. Pero algo, en ese instante, se reveló dentro de mí. Recordé la voz de mi padre repitiéndome de niña: «Nunca permitas que nadie decida cuánto vales. El idioma no es una cadena, es un puente». Y recordé las noches interminables frente a libros y grabaciones, repitiendo sonidos hasta que la lengua me dolía, convencida de que algún día esas palabras serían mi salvación. Respiré hondo, levanté la cabeza y miré a Mark directamente a los ojos. «Sir, I do speak English, and I speak it well enough to understand your insult». Mi voz salió clara, sin temblar, aunque por dentro sentía el corazón golpearme el pecho. La reacción fue inmediata. Algunos clientes dejaron escapar un murmullo de aprobación. Otros, sorprendidos, se acomodaron en sus sillas esperando más. Mark sonrió con una mueca torcida, como un jugador que aún cree tener la ventaja en la mesa. «Oh, Luke», dijo, alzando la voz otra vez para que todos lo escucharan. «She can say more than yes, sir». Maybe she memorized that line. Las carcajadas de sus compañeros retumbaron en las paredes. Uno de ellos incluso golpeó la mesa con la palma abierta. El gerente hizo un amago de acercarse, pero se detuvo al ver que Mark lo fulminaba con la mirada. Yo apreté los puños detrás de la libreta, sintiendo cómo cada risa me atravesaba como agujas. Pero no retrocedí. Al contrario, algo en mí empezó a crecer. Un fuego que no podía contener. Me acerqué un poco más y repetí, en inglés impecable, con un tono que resonó en todo el salón. «If you want to order food, I'll be glad to take your request. Otherwise, stop wasting my time». El restaurante estalló en un murmullo generalizado. Pude ver sonrisas escondidas, gestos de asombro, incluso algún aplauso tímido que fue acallado de inmediato por el peso del silencio tenso. Mark me miró con los ojos entrecerrados, como un depredador que ha encontrado resistencia inesperada en su presa. Se inclinó hacia mí y bajó la voz lo suficiente para que solo yo lo escuchara. «You'll regret this. People like you don't belong here». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No era solo una frase, era una amenaza disfrazada de desprecio. Sin embargo, no tuve tiempo de reaccionar. Un cliente de la mesa vecina, un anciano de gorra, levantó la voz. «Déjala en paz, hombre. Ella hace su trabajo mejor que cualquiera de nosotros podría hacerlo». Ese apoyo inesperado me dio fuerza. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentí sola. Y aunque las miradas seguían clavadas en mí, noté que la balanza del momento comenzaba a inclinarse. Mark, irritado, trató de recuperar el control riendo con sarcasmo. «Oh, so now the waitress has fans. Maybe she can dance for us too». Las risas de sus amigos sonaron más débiles, menos seguras. El ambiente había cambiado. La humillación que él había querido imponer se había convertido en un espectáculo incómodo, y ahora todos esperaban mi respuesta. En ese instante comprendí que no podía detenerme, que si me callaba, volvería a ser la mesera invisible de siempre. Pero si hablaba, tal vez todo cambiaría. Me enderecé, respiré profundo
y decidí que no dejaría que mi voz se hundiera otra vez en el silencio. Lo que estaba a punto de salir de mi boca no solo lo sorprendería a él, sino a cada persona presente en el restaurante. No sé de dónde saqué el valor. Tal vez fue la memoria de mi padre, tal vez el apoyo inesperado de aquel anciano que me defendió desde la mesa vecina, o quizá el silencio expectante del restaurante entero, pendiente de cada uno de mis movimientos. Pero algo en mí se abrió paso y, en lugar de huir o callar, decidí que era la hora de demostrar quién era de verdad. Enderecé la espalda, apoyé la libreta sobre la mesa y, mirándolo fijamente, respondí con un inglés perfecto, claro y pausado. "You want to know if I can speak English? Here is your answer. I studied it for more than 10 years. I write essays, I translate books, and I even dream in this language." El murmullo en el salón fue inmediato, un oleaje de sorpresa. Mark me observó incrédulo, como si la seguridad de mis palabras le hubiera arrebatado el guión que pensaba imponer. Yo no le di tiempo de reaccionar. Cambié de idioma y seguí. "Je peux aussi parler français, si vous voulez." Mi voz sonó firme, y algunos clientes se miraron entre sí, confundidos pero fascinados. Sin pausa, pasé al árabe que había practicado durante años en mis noches de estudio autodidacta. "Ana atakalam al-arabiyya aidan." El hombre de la mesa del rincón, el de barba recortada y traje gris, levantó las cejas y dejó la taza de té en el plato con un leve tintineo. Fue la primera vez que noté un brillo de verdadero interés en sus ojos. Luego cambié al alemán. "Ich spreche auch Deutsch, wenn das nötig ist." Y de inmediato al mandarín, con la seguridad de quien ha repetido tonos infinitas veces frente a una grabadora vieja. "Woye hui shuo shongwen." La reacción fue cada vez más intensa. Algunos clientes comenzaron a aplaudir, otros sonreían abiertamente. El aire ya no estaba cargado de vergüenza hacia mí, sino de asombro colectivo. Pero yo no me detuve. Continué con el ruso, las palabras duras y rítmicas saliendo con fluidez de mis labios. "Ya govoryu po-ruski tose." Luego el italiano, cálido y melódico. "Posso anche parlare italiano senza problemi." Después el japonés. "Watashi wa nihongo mo hanasemasu." Y finalmente, cerré con el portugués de Brasil, que aprendí trabajando con compañeros inmigrantes en mis primeros años en Chicago. También posso falar portugués, se preferirem. El silencio que siguió fue breve, apenas un segundo suspendido en el aire, antes de que el restaurante estallara en aplausos y exclamaciones. La gente reía, no de mí, sino conmigo, celebrando cada palabra como si hubieran presenciado un espectáculo inesperado. Mark, en cambio, estaba pálido, con la mandíbula apretada. Su plan de humillarme se había convertido en un boomerang que lo golpeaba frente a todos. Se removió incómodo en su asiento, tratando de recuperar el control. "Eso no significa nada", dijo al fin, con voz más débil de lo que pretendía. "Puedes recitar frases, pero sigues siendo una mesera, nada más." Esa frase, lejos de hundirme, me dio más fuerza. Lo miré fijamente y contesté en español, alto y claro. "Ser mesera no me quita lo que sé ni lo que soy. Hablar 9 idiomas tampoco me convierte en menos que usted." Un murmullo de aprobación recorrió las mesas. Vi sonrisas, asentimientos, incluso algún gesto de orgullo de mis compañeros de trabajo que hasta entonces habían permanecido en silencio. Fue en ese instante que la figura del hombre del rincón, el de barba oscura y porte sereno, se levantó lentamente de su mesa. Todos lo miraron. Caminó hacia nosotros con paso seguro, dejando su taza de té aún humeante sobre la mesa. Yo lo seguí con la mirada, sin entender aún qué papel jugaría en aquella escena. Pero su expresión no era de burla ni de indiferencia. Era la mirada de alguien que había estado esperando exactamente ese momento. Lo que estaba a punto de suceder llevaría la confrontación a un nivel completamente nuevo.
el hombre de la esquina avanzó hacia nuestra mesa como quien cruza un puente que ya ha medido con calma. Dejó el plato con la cucharilla sobre su taza. El breve tintineo sonó limpio en el silencio expectante. Noté el brillo de un alfiler en la solapa de su saco gris. Un pequeño emblema geométrico, discreto, pero elegante. No supe por qué, pero ese detalle me transmitió una autoridad tranquila, de esas que no necesitan levantar la voz. Se detuvo a un paso de mí y, con un gesto respetuoso, inclinó ligeramente la cabeza. Su voz, cuando habló, fue profunda y serena, con ese timbre que queda en la memoria. Hal tatahadatna al-Arabia bimutkin, Sayidat. No tuve que pensar. Las sílabas acudieron a mi lengua como si me hubieran estado esperando desde la tarde en que repetí por primera vez el alifato con un casete rayado. Atahadatu biha bihub, wata'allamtu aktharaha wahd. Lo miré a los ojos. Aprendí la mayor parte sola, por cariño al idioma. Sus labios dibujaron una sonrisa breve, satisfecha. Me respondió de nuevo en árabe, esta vez más lentamente, pero con una dicción impecable. Man alamaki al-sabr. ¿Quién te enseñó la paciencia? Mi padre, contesté en español, sin poder evitar el temblor suave que me atravesó el pecho. Él me enseñó a esperar la palabra correcta, aunque tarde en llegar. El hombre asintió, ahora en inglés. Your father taught you a rare discipline. That deserves respect. No dijo más al principio. Se volvió hacia Mark y sus acompañantes con la calma de un juez que conoce todas las piezas del caso antes de emitir una sentencia. No había dureza en su mirada, pero sí una firmeza que pedía respuestas verdaderas. Señor, dijo, en un inglés cortés, ¿de verdad le parece correcto ridiculizar a alguien por su acento? Mark, que había permanecido rígido, reaccionó con una risa áspera. Who are you to judge me? We're paying customers. She's a waitress. End of story. A veces las historias apenas empiezan, replicó el hombre, sin alterarse. Y suelen empezar donde otros piensan que terminan. Se presentó entonces, con una economía de palabras que, paradójicamente, lo llenó de significado. Mi nombre es Ahmed Khalil. El apellido circuló por el salón como una palabra conocida por algunos. Un cliente joven susurró algo a otro. El de las conferencias, ¿no? Yo no entendí del todo, pero advertí que varias miradas se afinaron, como si el nombre hubiera ajustado el enfoque de la escena. Ahmed volvió a dirigirse a mí, esta vez en francés, como si estuviera calibrando un instrumento precioso. Et vous, mademoiselle, vous travaillez et étudiez en même temps? Oui, respondí con naturalidad. Trabajo aquí y estudio por las noches. Traducción e interpretación, cuando puedo pagar los cursos. Alors vous avez déjà commencé votre carrière, cerró él, casi con un elogio que me abrigó los hombros. Mark carraspeó, molesto. Se aferró a su vaso como a un asidero. Esto es ridículo. ¿Ahora el té de este señor viene con espectáculo? Ahmed no levantó la voz. Ni siquiera cambió el ritmo de su respiración. No es un espectáculo, dijo. Es competencia, es disciplina y, sobre todo, es respeto por la lengua del otro. Noté que varios clientes asentían. Mis compañeros, detrás de la barra, respiraron como si les hubieran quitado un peso del pecho. El gerente observaba la escena con una mezcla de inquietud y alivio, atrapado entre la obediencia y la conciencia. Ahmed me hizo una señal suave, pidiéndome un momento más. Tomó una servilleta, sacó una estilográfica de bolsillo, de esas antiguas, con cuerpo oscuro, y escribió algo rápido. La dobló y me la entregó. Para cuando salgas de tu turno, susurró, apenas audible. No la abras ahora. Sentí el papel liviano en mi mano, como si guardara un secreto tibio. Me lo guardé en el delantal, conteniendo la curiosidad. Señor Stevenson, prosiguió Ahmed, volviéndose hacia Mark, usted dijo que ella no pertenece aquí.
Le propongo considerar otra lectura. Quizá quienes desprecian los puentes no pertenecen a las orillas que los necesitan. Las palabras, medidas y limpias, cayeron como gotas sobre piedra. Mark apretó la mandíbula. What the hell do you know about bridges? She's just... Buscó una palabra que no encontró, o que ya no se atrevió a decir. Fue entonces cuando Ahmed mostró, por primera vez, un borde de autoridad concreta. No la exhibió, la insinuó. Trabajo hace años con equipos que facilitan diálogo entre empresas y gobiernos, dijo. Organizo cumbres donde la diplomacia depende, literalmente, de una palabra bien puesta. Tal vez por eso me interesan los acentos. Cuentan historias que otros quieren borrar. No era una fanfarronada, era un dato. La forma en que lo dijo, con sobriedad y sin adornos, produjo un efecto extraño. De pronto, el restaurante parecía más grande y yo, más visible dentro de él. Mark tomó aire, dispuesto a recuperar el terreno. Pues yo también organizo cosas, espetó. Proyectos, contratos, equipos. Y sé reconocer cuando un empleado se sale de su lugar. Esta chica debería atender mesas y callarse. Si no le gusta, hay 100 como ella esperando. Una ráfaga fría me subió por la nuca. Era ese tipo de frase que muchas veces se pronuncia para clausurar cualquier aspiración. Miré a Ahmed por el rabillo del ojo y lo vi sostener mi mirada un segundo, como si me anclara. No hay lugares fijos cuando se trata del lenguaje, respondió él. Hay voces, y algunas voces, aunque intenten arrinconarlas, terminan ocupando el centro. Entonces, con una cordialidad desconcertante, me pidió, «Elena, ¿le importaría ayudarme con algo breve?» Asentí, sin saber aún qué. Ahmed se giró hacia una pareja de turistas que, 3 mesas más allá, miraban confusos el menú bilingüe. Les habló en italiano. Ellos respondieron felices. Me tradujo en voz baja su duda sobre un plato, y yo, en inglés, claro, se la expliqué al cocinero, que asintió y comenzó a prepararlo. El pequeño circuito, italiano a inglés a cocina y de vuelta, se cerró en 1 minuto exacto. La pareja sonrió, levantó el pulgar y la mujer dijo, «Grazie, cara». Sentí mi rostro encenderse, pero no de vergüenza, sino de orgullo. «Eficiencia», murmuró Ahmed. «Y respeto». Mark resopló, exasperado, como si cada gesto que no controlaba lo irritara a otro grado. «Enough. Quiero hablar con el gerente», tronó, en español torpe, para que lo oyera todo el salón. Ahora, el gerente dio un paso adelante, pálido. Yo apreté los dientes. Sabía lo que venía, la amenaza vestida de queja, la presión del cliente importante, la línea invisible que quieren dibujarnos para que no la crucemos jamás. Ahmed se mantuvo en su sitio, sin moverse un centímetro. No interrumpió, no lo impidió, no teatralizó nada. Únicamente se acomodó el saco, como quien se prepara para entrar en un terreno donde cada palabra cuenta más que el volumen. Fue en ese instante, justo antes de que el gerente abriera la boca, cuando sentí en el bolsillo la servilleta que él me había dado, tibia como si guardara todavía el calor de su mano. No la miré, pero supe que allí había más que un gesto amable, tal vez un destino. «Dígale que venga», insistió Mark, golpeando la mesa con los nudillos. «Quiero que la despidan». El murmullo del restaurante fue un oleaje inquieto. Mis compañeros dieron un paso. Algunos clientes chasquearon la lengua, otros negaron con la cabeza, pero nadie habló todavía. Sentí que el aire cambiaba de temperatura. 1 grado menos, otro más. Así se siente cuando la marea se retira antes de una ola grande. Ahmed no me miró esta vez, miró al gerente, y con la misma serenidad con que había atravesado todo el salón, dijo, «Entonces hablemos, señor, pero hablemos bien». Yo respiré hondo. Sabía que el próximo minuto decidiría más que mi turno de esa noche. Decidiría si mi voz se quedaba encerrada en este uniforme, o si, por fin, encontraba su lugar,
Y fue ahí, exactamente ahí, cuando comenzó el verdadero choque de fuerzas. Mark alzó la mano para llamar al gerente, y su orden se volvió grito. El siguiente movimiento, supe, lo cambiaría todo. El golpe seco de los nudillos de Mark contra la mesa retumbó como un martillazo en el silencio del restaurante. Sus compañeros se removieron incómodos en sus sillas, algunos ocultando la vergüenza detrás de sonrisas tensas. Yo, con la libreta aún en la mano, sentí cómo mi respiración se aceleraba, pero no di un paso atrás. «¡Gerente!», bramó Mark, mezclando el inglés con un español torpe. «Quiero hablar con usted ahora mismo». El gerente, un hombre bajito y nervioso de apellido Ramírez, caminó con pasos cortos hasta nuestra mesa. Su rostro mostraba esa expresión de quien sabe que está atrapado entre dos fuegos. Me miró apenas un segundo, con la preocupación de un padre, y luego fijó sus ojos en Mark. «¿En qué puedo ayudarle, señor?», preguntó, con la voz temblorosa. Mark no se hizo esperar. «Quiero que despida a esta mesera inmediatamente. Ha sido insolente. Me ha faltado el respeto delante de todos mis socios. ¿Usted cree que eso es aceptable en un lugar como este?». Sentí que el aire se espesaba, que cada mirada se clavaba en mí esperando el desenlace. El gerente abrió la boca, quizá para disculparse, quizá para ganar tiempo, pero Ahmed se adelantó con la calma de siempre. «Un momento», dijo, en inglés impecable. «Yo también soy cliente aquí, y creo que lo que todos hemos presenciado no es insolencia, sino dignidad». El murmullo del restaurante subió un grado. Varias cabezas asintieron. Mark apretó la mandíbula, furioso. «¿Y usted quién diablos es para opinar?». Ahmed se enderezó en su lugar, con una presencia que llenaba el espacio sin necesidad de gritar. «Soy alguien que ha trabajado durante más de 20 años en foros internacionales, donde la comunicación decide tratados, contratos y hasta la paz de regiones enteras. Y le aseguro algo, señor Stevenson. Si alguien como ella hubiese estado en mis equipos, más de una negociación habría terminado mejor». Su voz no era alta, pero cada palabra caía con peso de plomo. Vi cómo algunos clientes comenzaron a aplaudir suavemente, contagiados por esa autoridad tranquila. Mark golpeó de nuevo la mesa. «Esto es inaceptable. Yo soy cliente, y el cliente siempre tiene la razón». El gerente se giró hacia él con cautela. «Señor, aquí valoramos mucho a nuestros clientes, pero también a nuestros empleados. Elena lleva años con nosotros, siempre con respeto y dedicación». La mención de mi nombre en voz alta me atravesó como un rayo. No estaba sola. Mark bufó, rojo de ira. «Si no la despide ahora, voy a encargarme de que este lugar tenga problemas. Conozco a gente en la ciudad, créame». El silencio que siguió fue denso, hasta que Ahmed, con un movimiento pausado, sacó de su bolsillo una tarjeta negra con letras plateadas y la puso sobre la mesa. «Y yo conozco a gente en más de 10 países», dijo, con una calma que helaba. «Este lugar no necesita problemas. Lo que necesita es reconocer el talento cuando lo tiene frente a los ojos». Mark miró la tarjeta y por primera vez vaciló. Sus ojos se movieron con rapidez, como si reconociera el nombre que brillaba en ella. Fundación Internacional Khalil. Ahmed me miró entonces, directamente, y habló para que todos escucharan. «Elena, si este señor logra que te despidan, te ofrezco un puesto en mi equipo como intérprete. No por caridad, sino porque acabas de demostrar que tienes las habilidades que el mundo necesita». Las palabras explotaron en el restaurante. El murmullo se convirtió en aplausos, vítores, sonrisas abiertas. Sentí las lágrimas picarme detrás de los ojos, pero me contuve. No quería llorar, quería sostenerme erguida frente a todos. Mark se puso de pie, el rostro desencajado. «Esto es un circo», escupió, y sin esperar respuesta, tiró unas billetes sobre la mesa y salió del restaurante con pasos furiosos. Sus compañeros, avergonzados, lo siguieron sin mirar atrás.
El sonido de la puerta al cerrarse fue como el cierre de una escena teatral. De pronto, el aire volvió a fluir y el restaurante estalló en aplausos, ahora sin reservas. Algunas personas se levantaron, otras me sonrieron con complicidad, y mis compañeros respiraron aliviados. Yo permanecí de pie, todavía con la libreta en la mano, mirando la tarjeta sobre la mesa como si brillara con luz propia. Ahmed la empujó suavemente hacia mí. «Esto es solo el comienzo», dijo. Lo tomé sin decir palabra. Por dentro, algo me decía que mi vida acababa de cambiar de rumbo. El murmullo de los aplausos todavía resonaba en mis oídos cuando tomé la tarjeta entre mis dedos. El papel era grueso, elegante, con un brillo metálico en las letras que parecían grabadas más que impresas. Fundación Internacional Khalil. No sabía exactamente qué significaba ese nombre, pero la forma en que había detenido a Mark con solo mostrarlo me revelaba que estaba frente a alguien con más poder del que podía imaginar. Ahmed me sostuvo la mirada, sin prisa, como si esperara a que mis pensamientos alcanzaran a mis emociones. Yo sentía un torbellino en el pecho, miedo, orgullo, incredulidad. Todo mezclado en un instante que parecía eterno. «Elena», dijo, pronunciando mi nombre con un respeto que me conmovió. «No dejes que lo que pasó aquí quede solo en una anécdota. Lo que hiciste requiere más que valor. Requiere preparación, disciplina. Eso no puede desperdiciarse». Tragué saliva, apenas capaz de articular palabras. Yo solo defendí lo que soy. Él sonrió. «Precisamente. Y eso es lo que necesito en mi equipo. Personas que sepan quiénes son, que no se doblen frente a la arrogancia». El restaurante entero parecía contener la respiración. Algunos clientes asentían, otros murmuraban entre sí. Podía sentir que mi vida privada, mi lucha silenciosa, se había vuelto pública de repente. El gerente se acercó, todavía nervioso, pero con un brillo distinto en los ojos. «Elena, no sé qué decir. Yo nunca permitiría que te despidieran, pero esto es más grande de lo que imaginaba». Me tomó de sorpresa. Por un instante pensé en negarme, en decir que no estaba lista. Pero dentro de mi delantal seguía guardada la servilleta que Ahmed me había dado antes, y algo me decía que allí estaba la confirmación de todo esto. Ahmed se inclinó un poco hacia mí, lo suficiente para que lo escuchara claro y para que todos también lo percibieran. «Si aceptas, tendrás una entrevista en mi oficina el lunes. Quiero proponerte un puesto como intérprete en uno de nuestros proyectos internacionales. No es un regalo, Elena, es un trabajo real, con exigencias reales, y te lo ofrezco porque vi lo que hiciste». El aplauso estalló otra vez. Esta vez no era tímido, sino fuerte, decidido, como una ovación. Un par de clientes se pusieron de pie. Otros golpearon suavemente las mesas con las palmas. Yo miraba alrededor, abrumada, sintiendo que las lágrimas me amenazaban de nuevo. Mark ya no estaba allí para verme quebrarme, y esa ausencia, lejos de pesar, me dio más fuerza. «Acepto», dije, en voz clara, casi sin darme cuenta de que lo había dicho. El silencio que siguió duró apenas un latido, antes de convertirse en un rugido de aplausos. Mis compañeros me abrazaron. Algunos clientes se acercaron para felicitarme, y yo, en medio de todo ese bullicio, apenas podía creer que unas palabras, mis palabras, hubieran cambiado tanto en tan poco tiempo. Ahmed me extendió la mano. No era un gesto teatral, era un pacto silencioso. La tomé, sintiendo en su firmeza la promesa de un nuevo inicio. Cuando él regresó a su mesa para recoger sus cosas, recordé la servilleta guardada en mi bolsillo. No pude esperar más. Con dedos temblorosos, la abrí discretamente. Había una sola frase escrita en una caligrafía limpia. «Tu voz es tu destino. No dejes que nadie la calle». La doblé de nuevo con cuidado, como quien guarda un tesoro. Esa noche, cuando terminé el turno y salí a la calle fría de Chicago,
No era la misma mujer que había entrado al restaurante al comenzar el día. Caminaba ligera, como si por fin hubiera abierto una de esas puertas invisibles de las que hablaba mi padre. Y aunque sabía que el camino apenas empezaba, dentro de mí ardía la certeza de que nunca volvería a ser invisible. El lunes llegó más rápido de lo que imaginaba. Pasé todo el fin de semana con la tarjeta y la servilleta sobre la mesa de mi pequeño apartamento, mirándolas como si fueran un pasaporte hacia una vida distinta. Apenas dormí. Repasé mis libretas de idiomas, practiqué en voz baja frente al espejo, y hasta soñé que mi padre me escuchaba desde un rincón, sonriendo con orgullo. Al entrar en el edificio donde se encontraba la oficina de la Fundación Internacional Khalil, sentí que el aire tenía otro peso. Era un lugar elegante, pero no ostentoso. Paredes de cristal, cuadros modernos en los pasillos y un silencio profesional que contrastaba con el bullicio del restaurante. Llevaba mi mejor blusa, la más sencilla pero impecablemente planchada, y un nudo en el estómago que apenas me dejaba respirar. Ahmed me recibió en la sala de reuniones con la misma serenidad con que me había defendido aquella noche. No llevaba traje oscuro, sino un conjunto más claro, casi informal, pero su presencia seguía imponiendo. Me hizo pasar, me ofreció té, quizá como un guiño a la escena del restaurante, y me invitó a sentarme frente a él. «Elena», comenzó, «hoy no estás aquí por compasión ni por un impulso pasajero. Estás aquí porque tienes talento. La disciplina y la paciencia que mostraste no se improvisan. Quiero que formes parte de nuestro equipo de intérpretes en un proyecto internacional que comienza en pocas semanas». Sus palabras me golpearon como campanas. Un proyecto real, una oportunidad concreta. El sueño que había acariciado en silencio mientras servía mesas y recogía platos sucios, de pronto, estaba frente a mí. Hablamos durante 1 hora. Me pidió que tradujera frases entre varios idiomas: inglés, francés, árabe, incluso el ruso que tanto me costaba dominar. Cada vez que lo hacía, él asentía con calma, como quien confirma lo que ya sabía. No buscaba perfección absoluta. Buscaba resiliencia, claridad, la capacidad de sostenerse bajo presión. Al final, me extendió un contrato preliminar. Lo tomé con manos temblorosas, consciente de que ese papel era la materialización de todos mis desvelos, de todas las noches en que había repetido una palabra hasta el cansancio, de cada lágrima derramada por sentirme invisible. Cuando salí de la oficina, la ciudad me pareció distinta. El ruido de los autos ya no era un obstáculo, sino un telón de fondo. El viento frío no era enemigo, sino un recordatorio de que estaba despierta, viva, caminando hacia algo nuevo. Esa noche, al llegar a casa, abrí la servilleta otra vez. La frase seguía allí, nítida. Tu voz es tu destino. No dejes que nadie la calle. La puse dentro de mi diccionario más viejo, el que me había regalado mi padre, y supe que ese libro sería mi reliquia, la unión entre lo que fui y lo que estaba a punto de ser. No sé qué me espera en este camino. Tal vez enfrente nuevas pruebas, nuevas humillaciones, incluso desafíos más grandes que los de aquella noche en el restaurante. Pero ahora sé algo que nunca había sentido con tanta claridad. Mi voz no es solo mía. Es el eco de mis padres, de mis compañeros inmigrantes, de todos los que han sido silenciados. Y mientras camine, mientras hable, mientras traduzca entre idiomas y culturas, prometo no olvidar aquella frase que se volvió mi brújula. Nunca dejes que nadie te quite la voz.